Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto y con muchas ganas aquí de empezar. Veo que tenemos una población numerosa y mucho interés. Los temas son pues de mucha actualidad y pues les vamos a hacer los honores. Gracias por la invitación. Me presento, yo soy el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano. Soy nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana de México. Tengo una maestría en educación y neurocognición por el Instituto de Enlaces Educativos en México. He trabajado durante muchos años en la parte de las enfermedades crónico-degenerativas, en la prevención. He trabajado en los ministerios de salud, en asociaciones como la Asociación de Diabetes y en algunas instituciones privadas, siempre en la parte de nutrición y ahora actualmente trabajando en la parte regulatoria con relación al nuevo etiquetado alimentario, que es algo que permea en toda América. Y soy profesor actualmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy diplomados, básicamente dos, uno en nutrición y diabetes y otro en nutrición y síndrome metabólico, a profesionales de la salud. Tengo mucha experiencia trabajando en la formación post licenciatura y me encanta trabajar con gente que, aunque no sea experta o no esté muy avesada en los campos de nutrición, le interese, porque este es un evento que tenemos todos los días de nuestra vida y los cuales pues son una herramienta útil y necesaria para mantener esta bondadosa palabra que se ha dado a llamar salud. Entonces, por medio de esto es que nosotros vamos a ejercer ahora este trabajo. Olvidaba decirles, también doy consulta desde hace más de 30 años, consulta privada. Ahora, con el nuevo surgimiento de las enfermedades crónico-degenerativas en las etapas tempranas de la vida. Entonces, voy a tratar en este curso, diplomado, como lo tengan ustedes, de cubrir los aspectos básicos de la nutrición. Habrá partes en las que podamos ahondar. Mi forma de trabajo va a ser una presentación que le llamamos discusión dirigida, donde yo voy a estar dando los temas, abordando los puntos más importantes. Ustedes pueden, como yo veo que no pueden activar sus micrófonos, y esto es también por seguridad, a veces si los dejamos destapados se puede interrumpir la comunicación. Vamos a dar un espacio si hay preguntas. Ustedes, pues, es una población numerosa, tengo 513 aquí registrados. Difícilmente, pues, me va a ser posible en una sesión, pero dejaré mis datos y mi información para que ustedes puedan consultarlo. Y pues nos vamos a estar viendo aquí durante 10 días hábiles. Vamos a descansar fines de semana. Bueno, van a descansar ustedes, yo tengo sesiones acompañándonos y tratando de hacer algo claro, bonito, entendible de este fenómeno tan importante que es la nutrición y ligándolo a aspectos cognitivos y de sentido común, llamarlo la nutrición consciente, como tenemos nominado este curso. Les voy a compartir pantalla. Entonces, lo hemos llamado nutrición y alimentación consciente, ¿sí? Y básicamente, la habilidad que vamos a desarrollar aquí es propiciar que ustedes, participantes del diplomado, obtengan los conocimientos, las destrezas y habilidades de la nutrición consciente para lograr un buen estado de salud, primero nosotros, ¿sí? Y así poder transmitirlo a su grupo de influencia, ¿sí? Si hay profesionales, bueno, pues a sus pacientes. Si son a nivel familiar, bueno, pues a los que conviven con ustedes. Si es un grupo de amigos, una sociedad, cualquiera que sean las colectivas donde ustedes convivan, que puedan transmitirlo, ¿sí? Y que sea información, por supuesto, validada y comprobable, ¿sí? Casi todo lo que ustedes van a ver, y digo casi todo porque también
vamos a tener una parte donde vamos a hablar de lo que hay, que no es precisamente lo que está validado, y en eso vamos a poner nuestras opiniones y a ver los asegúnes que existen, ¿sí? Entonces, el contenido básico lo hemos dividido en 5 módulos, donde, en primer lugar, y será la sesión de hoy y de mañana, veremos los conceptos generales de nutrición, ¿sí? Toda la terminología, cómo se maneja actualmente y todo, casi es homologada para Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Y a nivel mundial, alguna terminología también lo es. Les digo porque yo atiendo a personas en Centroamérica y algunas en Sudamérica y estoy enterado acerca de los programas de nutrición, del etiquetado y todo esto en estos países. Luego veremos composición y mediciones corporales en nutrición. Esto es muy interesante y a lo mejor nos puede servir como una práctica, aunque sea grupal, en grandes grupos lo hemos hecho, para poder realizar mediciones que tengan un significado clínico. Así le llamamos composición, de qué estamos hechos y cómo nos medimos. ¿Sí? Podemos decir que alguien está gordo o delgado, pero ¿dónde se mide? ¿Cómo se sabe? Etcétera. Después veremos algo llamado panorama general de los tipos de dietas, y aquí es donde entra la parte que yo le he llamado tradicionalmente ética y no ética. Y digo no ética porque mucha gente sigue dietas en el sentido de entender las dietas como algo para bajar de peso, ¿no? Y esto ha dado lugar a que una gran cantidad de personas o de sociedades o de laboratorios o incluso de profesionales desarrollen algunas técnicas, algunas validadas, otras no, pues para bajar de peso a la gente. Entonces vamos a ver cuáles son las más conocidas, las que más impactan, y todo esto lo veremos jueves y viernes. ¿Sí? Posteriormente, trabajaremos en la nutrición, ya propiamente abordando la parte ética, en la prevención y control de las enfermedades crónico-degenerativas, donde veremos las enfermedades más comunes, por supuesto que no podemos abarcar en un periodo tan corto de tiempo, que son 40 horas totales de este diplomado. Todas, sin embargo, veremos las de mayor importancia y veremos los parecidos que puede haber en el manejo de acuerdo a cada una de las entidades que se estén trabajando para sacar normas generales dietarias de prevención o bien de control. Vaya, si ya estoy enfermo de algo, pues cómo evitar que la complicación se haga mayor. Y por último, ya que tenemos toda esta información, pues vamos a reorganizar el material para poder enseñar o bien para poder aprender, para hacer de este proceso de la enseñanza, aprendizaje de la nutrición algo sencillo. Porque muchas veces, y yo creo que en muchas de nuestras áreas profesionales lo hemos visto, que conocemos algo muy bien, pero no tenemos cómo transmitirlo. Precisamente los aspectos educativos en los que de alguna manera me he especializado ayudan a tener herramientas de fácil comprensión, ligeras, que no sean una carga. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no tenemos algún material y por lo extenso que puede parecer, aunque sea bueno, lo vamos desdeñando? Entonces, tener materiales prontos, expeditos, claros y sencillos sobre todo, que ya les iré comentando en el transcurso de las sesiones, los materiales que he tenido oportunidad de elaborar aquí en México. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, bueno, en la República, y veremos la utilidad que tienen estos materiales y sobre todo el que sean prácticos para poder transmitir la información de forma coherente y clara. ¿Sí? ¿Listos? Pues vamos a arrancar. ¿Y qué les parece que encendamos los motores ahorita y trabajemos con un ejercicio de calcular calorías? Y aquí está.
Dividan una hoja o escriban en algún cuaderno, divídanlo en 4 y escriban de los platillos que ven ahí, ¿sí? Uno es tortilla, queso, tomate, el otro es una pieza de carne, independientemente de cuál sea. El otro es un plato con un caldo o sopa, como le llaman en algunos lugares. Y el del último cuadrante, pues es muy conocido, espagueti, ¿no? O pasta. Dividan ahí en 4 y escriban, o pónganlo si quieren en el chat, cuántas calorías hay aproximadamente. Ya les estoy dando una pista ahí ya, como que llegó uno. ¿Qué tal? ¿Se parece el número de calorías al que calcularon? No, no todas juntas, ¿eh? Era dividida por cuadrantes. Por ahí me pusieron como 4,000 calorías. No, pues no. Era por cada cuadrante, más o menos. Ajá. A ver, el que sigue es un platillo mexicano, se llama torta ahogada. Es pan con carne, es carne de cerdo bañado en una salsa de jitomate. ¿Cuántas calculan ahí? A ver, esto es más internacional. Hamburguesa con papas, con tocino y queso, más el refresco. Estoy viendo aquí sus chats por si quieren escribir. 800, 2000, coma diabético, 1600, 1000. Por supuesto que hay más de 1000, ¿verdad? Y demasiadas. 1500, 1300, a ver, Cecilia, por ahí. Más de 1000 calorías fácil, claro. 600 no es muy bajo para lo que está ahí. Va con todo y el refresco. El refresco es de 1 litro. Ajá. Y nos da, ya lo ven ahí. ¿Cuántas nos dio? No, todavía no le doy. Y más o menos las cantidades que hay de calorías. Esto es algo que le llaman costra de queso con una salchicha. Vean la cantidad de grasa. ¿Cuántas calorías calculamos ahí? A ver, este último. 320, 600, 800, 700, 850, 500, 600, 900, 300, 550, 1500, 500, no, no, más de 1000 ahí no hay. 400, 340, 350, 300. A ver, fue el que digamos que más se repitió. 400 aproximadas. Para unos puede ser terrible algo así, para otros puede ser un manjar. Son de las vertientes que tiene la nutrición. Esto más común, frijoles con algo que le llaman chicharrón, que es la piel del cerdo. En México, déjenme decirles que comemos con mucho chile. Entonces, pues le pusieron tomatillo y, y, eh, em, y chile, un chile que se llama serrano. Entonces, ¿cuántas me calculan por ahí? Por ahí se medio asomó. 330, 420, 350, 230, más o menos. Estamos más o menos enterados, ¿eh? Por ahí se me van
El problema es el tipo de grasa, sí, bueno, pero ahorita nada más es contar calorías, claro. Ajá, ok. Ya nos meteremos después con los nutrimentos. Y más o menos 320 calorías. Entonces, el aprendizaje a partir de esto, de estos cálculos, son someros, digo, ni siquiera el mejor dietista o nutriólogo les puede decir exactamente el número de calorías, son aproximados, pues se calcula de forma aproximada por algunos métodos para cada alimento. La prueba está en que hay divergencia entre las diferentes tablas. Si yo comparo las tablas de aquí, las de Guatemala, las de Ecuador, las mismas de Colombia y todo, bueno, pues voy a encontrar discrepancias en los números. A lo mejor no muy grandes, pero sí. Entonces tendrá que ver el modo de preparación, etcétera. Ajá, pero bueno, la idea es tener un aproximado. Y qué fabuloso sería el que nosotros, vaya, no de forma enfermiza, pero que podamos tener una referencia de cuánto estamos comiendo, ¿sí? Y entender por qué se dan fenómenos como la obesidad, el sobrepeso o la malnutrición, ¿no? Entendiéndolo en el caso opuesto. Ujú. Em, el trabajar contando las calorías de los alimentos, pues de alguna manera nos orienta en la cantidad de energía, pues esto a fin de cuentas pues es el balance energético, ¿sí? Lo que está probado es que si yo como más calorías de las que necesito, gano peso, y si yo como menos de las que necesito, bajo peso. Esa es una ecuación ineludible, ¿sí? Que lo queramos contar o no por calorías, pues dependerá de cada quien, ¿sí? Ya entrarán ahí algunas otras herramientas, ¿sí? Simplemente quiero que quede entendido como un ejercicio valorativo de aproximadamente cuántas calorías tenemos. Déjenme decirles que muchas veces los cálculos son muy aproximados porque no se toman a veces referencias, ¿no? Para dimensionar los alimentos. Miren aquí, ¿sí? Tengo un alimento que si no supiera yo que es una bebida, si no supiera yo que hay un trasfondo ahí, que es nada más una representación publicitaria de un alimento, yo diría, ah, no, bueno, pues, ¿de qué tamaño será? A lo mejor es de 600 mililitros o de 1 litro, no sé, y no tengo referencia. Esto que ven aquí es, en Alemania acostumbran algo que se llama las Oktoberfest en el mes de octubre, donde se toman un vaso de cerveza, ven el tamaño de vaso, que serán aproximadamente 20 litros. Ujú. Y es algo que tienen tradicionalmente. Entonces, yo no puedo decir un vaso y tomarlo como medida universal. Entonces, es muy importante cuando uno trabaja con alimentos, aprender a dimensionarlos. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo muestras de alimentos, pero no saben el tamaño. No estamos poniendo el tamaño del alimento, ¿sí? Estamos poniendo, no sé si sea un plato, una charola o algo más grande. Entonces no lo estoy dimensionando, por lo tanto no podría hacer un cálculo específico. Ujú. Aquí me dice que vivir contando calorías no es vida. No, no es vida. Tienes razón, pero no se vive de eso. Es nada más un ejercicio. Aquí, por ejemplo, me comí un chocolate, ¿sí? O me tomé un vaso de algo, ¿no? Si pensamos en los vasos que acabamos de ver en la otra imagen. Entonces, es muy común en la consulta que nos digan, ah, pues me tomé una tacita, me enseñan su tacita y resulta ser que es una tacita, una cosa así como de 2 litros, ¿no? Entonces es su tacita donde toman el atole, el té o la bebida. Entonces es muy importante poder dimensionar. Esto que les estoy mostrando aquí es algo que llamamos guía visual de raciones, es parte del material didáctico que trabajamos donde establecemos medidas que son claramente reproducibles. Por ejemplo,
Si digo una taza es una medida universal que equivale a un cuarto de litro, que son 8 onzas aproximadamente. Si digo cucharada, bueno, le llaman en México, no sé si en otros países, cuchara sopera. ¿Mm? Y en la que sigue sería la cucharadita, la que está aquí, que le llaman cafetera en algunos lugares. Y a lo mejor lo más difícil de establecer y lo que venía en los ejemplos sería la pieza del alimento, ¿no? ¿Qué sería el tamaño estándar de un alimento? ¿Sí? Si digo un huevo, pues pienso en un huevo de gallina, ¿no? Si quiero hacerme la vida complicada, pues diré, bueno, pues no, a lo mejor es un huevo de avestruz, ¿no? O de codorniz, entonces especificarlo. ¿Sí? Una salchicha, bueno, tamaño normal. Igual forma, si digo una salchicha, alguien que vive en Europa, en Alemania, pues las salchichas allá son mucho más gruesas y grandes. O digo una pieza de pollo, es muy común que un paciente me diga, ah, pues me comí una pechuga, pues una pechuga de pollo es bastante. Ujú. Entonces es importante especificar los tamaños, aunque no vivamos contando calorías, pero sí saber el volumen de los alimentos que comemos. ¿Mm? Mire, esta es una forma en la cual nosotros podemos ver, no sé si alcance a ver completa, lo que son 30 gramos. 30 gramos es una onza, que es más o menos lo que se divide en las raciones de producción de origen animal. Nosotros ideamos que es como el tamaño de una tarjeta de teléfono o tarjeta de crédito con el ancho como el dedo meñique, sea acostado, no parado. Hay que ser muy, muy específicos. Y de alguna manera, pues podemos empezar a dimensionar de forma clara, ¿sí? De forma clara. Si nosotros desde el principio nos complicamos con raciones, con tablas, todo, pues a lo mejor sí nos vamos a ver un poquito muy excéntricos en la forma de entender los alimentos. Simplemente esto es algo como un ejercicio para ir conociendo o recordando lo que puede ser la nomenclatura, dimensionando los tamaños de los alimentos. Es un pequeño ejercicio y siguiendo con este ejercicio, como queda grabada la sesión, ¿por qué no escriben? Les voy a dar un poquito de... ¿Cuál es su platillo o plato favorito? ¿Sí? Aquí le decimos platillo. Digo, si alguna palabra no homologa como se hablen, aunque hablamos en un idioma, puede haber modismos al hablar, pero aquí le decimos platillo favorito a lo que yo más me gusta comer. Entonces, pueden escribir si quieren en el chat, yo voy a leer algunos, el nombre de su platillo favorito y dimensionar cuánto sería una porción de su platillo favorito, o sea, cuánto se comen de su platillo favorito. Y ya me están poniendo lasaña, mariscos, bueno, mariscos es muy amplio, pero hay un platillo en Honduras que le llaman mariscada, que es una combinación de mariscos, costillas de cerdo al horno, enchiladas de mole, tallarines verdes con papa a la guanancheina, bueno, pues vamos a aprender. Pozole, esto me sonó muy a México, arroz rojo, la bandeja paisa, que sí la conozco, el ají de gallina, pescados con champiñón. ¿Y cuánto es una ración? Me lo están poniendo, pero díganme cuánto se come. Ahí está. Salmón de carne, 200 gramos con ensalada. ¿Ok? 2 porciones. Bueno, vamos a unificar el criterio de porción, porque parece que cada quien tiene concepto de porción diferente. Les voy a decir cómo lo manejan en la parte de los licenciados en gastronomía y cómo la manejamos en la parte de nutrición. Media pechuga a la plancha, bueno, ¿sí? Milanesa de pollo al horno, ensalada cruda con costilla, pollo con vegetales, pasta carbonara, muy bien, arroz con pollo, mole verde, díganme ración, pescado frito, sancocho, me encanta el pollo, la pasta larga, parrilla la broster, pechuga, mucho pollo, ¿eh? Pozole, el pozole es medio internacional, ¿verdad? Pues pollo asado con yuca y ensalada, arroz con pollo, sí,
Alguien me pone muero por costillas de cochino en salsa. Ok, pasticho, ujú. Pollo guisado, pollo, sigue siendo el pollo, así es de los, pollo a la plancha, pescado, pollo, la sopa, cantidades, ahí está, parrilla, 100 gramos de yuca, 30 gramos de ensalada y unos 100 gramos de guasaco y mucha. Ujú. Aquí vamos a ver también lo de mucho. Arepas con queso, esto es muy, muy venezolano, ¿no? Por ahí, no quiero entrar, a veces los países se atribuyen algunos platillos. Aquí en México pasa algo muy chistoso con lo que es la talavera, que es una forma de hacer, de adornar platos, vajillas, etcétera, que se la pelean dos estados de la República y están los dos seguros de que son los oriundos. Así pasa con algunos platillos. Un plato de 200 gramos de pasta con pechuga, paella, muy internacional, muy español. A mí me encanta todo, pues eso es bueno, y todo hay que comerlo y por lo menos conocerlo. Pis- Pasticho asado negro con puré, ensalada, pizza. Me voy a poner a estudiar más de lo. Plato de pasta con carne molida, ¿no? Arroz de coco con una posta de pescado, está cortado en horizontal. Una taza de arroz, ¿cuántas calorías? Bueno, pues, unas 140 más o menos. Pescado con arroz, chuleta de cerdo 200 gramos, ensalada y también es importante dimensionar las ensaladas, ¿eh? Acuérdense que un saco lo podemos llenar de papas y lo podemos llenar de brócoli y lo podemos llenar puede caber un cochino ahí, ajustado, entonces el saco es el problema, hay que hacer más chico el saco. La pizza, mozzarella, jamón, rodajas de tomate, ajíaco, pechuga, mojarra con arroz, pollo con pollo. O sea, aquí la flor, mire qué bonito esto, el coliflor gratinado, muy bien, ya tengo hambre, bueno, sigamos. Ok, bien, obviamente no voy a poder leer todas, lo entiendo. Bandeja paisa, muy bien. Bueno, pues habrá cosas muy típicas. Entonces, más o menos, ¿cuántas calorías tendría? Bueno, pues, dependerá de qué tamaño es la porción. Ujú. Que ya lo veremos más adelante. Vamos a ver algunos ejercicios. Si tenemos tiempo que vamos a tener, estamos armándolo para que nos dé tiempo de ver todos los temas que son hay algunos que son muy, muy extensos, que cada uno es a lo mejor motivo de un curso, de un diplomado, pero bueno, en este acercamiento vamos a ir viendo algunos. Eh, Nos va a dar tiempo de hacer un juego. Un juego, déjenme familiarizarme un poco más con esta herramienta Kahoot. Por ahí vamos a pedir un poco de ayuda para cargar un juego muy interesante que tenemos de salud y donde se pueden hibridar conocimientos no nada más del profesional de la nutrición, sino también del médico, de un ama de casa que está en contacto con los alimentos continuamente y de un experto en alimentos, que podría ser un licenciado en gastronomía. Porque todos estamos envueltos en el mismo ámbito, ¿sí? La parte de medicina relacionada con la nutrición y la salud. El ama de casa, que sería a lo mejor la que da los alimentos, que debe de conocer los aspectos de salud alimentaria. El gastrónomo o el chef, el licenciado en gastronomía, que es el encargado de prepararlo sabroso, pero ¿por qué no? Además que sea nutritivo. Y el nutriólogo en la parte orientadora, ¿no? Es decir, que si bien el nutriólogo es el profesional más capacitado, ¿sí?, en nutrición, podría ser que los conocimientos que brinde, y es parte del objetivo de este diplomado, ayuden a que otros puedan transmitir la información, ¿sí? Entonces uno podría hacer las veces del profesional sin serlo, pero que lleguen mensajes muy claros y muy útiles sobre todo y que sean, porque eso es lo que debe de consistir, el que sean reproducibles y el que sean prácticos a la vida, ¿sí? Que no quede, como quedan muchos cursos, yo espero que no quede así, en el tintero y que, ay, pues me divertí, habló bonito, que sea, bueno, vamos a tratar
de que esto se pueda reproducir, replicar y sobre todo aplicarlo. Entonces, como ven ustedes, en las habilidades que tenemos para es tenerlo y poderlo aplicar en nosotros y en nuestro círculo de influencia. Bueno, no estoy enojado, ya que estoy en vivo. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver algunos aspectos de alimentación y de forma inicial me gustaría decirles que la historia de la alimentación está directamente ligada a la aparición del hombre. No hay que olvidar que la alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos, el derecho a la alimentación bajo cualquier condición, hasta los presos que están en las cárceles tienen derecho a tener una alimentación, ¿sí? Toda la gente, todas las culturas, el privar de la alimentación es uno de los derechos universales de los seres humanos, ¿sí? Y por supuesto que el tipo, la calidad, la cantidad de los alimentos han variado a lo largo del tiempo mucho y más en los últimos 50, 60 años, ¿sí? Lo que se había mantenido por muchos, muchos siglos, pues vino a cambiar ahorita con la modernidad alimentaria, ¿sí? Los hábitos entonces no son estáticos, se adaptan a las variaciones del entorno de la vida y a fin de cuentas es un factor adaptativo necesario para preservar la especie, ¿sí? Sin alimentos no hay vida. La única forma que tenemos para poder vivir es con los alimentos y por supuesto con las bebidas. ¿Sí? Nosotros no somos autótrofos, no generamos energía a partir del sol, ni fabricamos nuestro propio alimento. Entonces necesitamos alimentación exógena. A lo largo de la historia, las diferentes culturas han establecido tendencias alimentarias. En la prehistoria, ustedes han visto a lo mejor representaciones de que el hombre pues, comía puramente alimentos animales y tenía una adaptación para este tipo de alimentos. Después, con el nacimiento de la agricultura, pues se fueron evolucionando algunas de las formas de comer y de combinar los alimentos. Hay un documento que se llama Papiro Harris del Egipto antiguo que menciona la importancia de los alimentos a un grado pues, que lo comparan con el oro. Y creo que no estamos muy lejos. Creo que cada vez estamos más aproximándonos a saber que una correcta alimentación está ligada a la salud. Y la salud, créanme, es una de las cosas más preciadas que tenemos, más que cualquier moneda. Yo diría que hasta más que el oro. Bien. El pueblo hebreo tenía una dieta monótona, ¿no? Era muy diverso en la forma de comer, tenían alimentos que a lo mejor restringía su religión, su forma de ser, su forma de vida, y tenía como fuente principal lo que le daba la tierra, ¿sí? Más adelante algunas culturas, como la griega, cultivaron algunos cereales, como el trigo, la cebada, algunos quesos, las verduras, algunas ahora considerados condimentos, como el ajo. Les decía, en los pueblos antiguos empezaron a experimentar, en Grecia en específico, hay crónicas en la que mencionan la comida como ahora la tenemos en muchos lugares en América, en puestos callejeros, ¿sí? Donde se ofertaba en los mercados, y no nada más en Grecia, también en Egipto, eh, para la gente que no podía comer en casa. Entonces eso ha desarrollado, es algo muy antiguo, pues como una necesidad de la gente que no puede regresar o que las distancias, antes no había la cantidad de transportes que hay ahorita, lo impedían, ¿no? En Roma se sofisticó ya con una sociedad más armada, más poderosa. Recuerden que cuando se establece Roma ya no hay tantos conflictos
en cuanto a invasiones, sino más bien ya era esta cultura, este pueblo romano. Los romanos ya tenían una estructura más organizada, ya no temían tanto por invasiones, estaba como pues, pasaba con los griegos, con los etruscos, con los egipcios. Y entonces ya sofisticaron más la preparación y entonces empezaron a hacer una marcada división entre lo que comían las diferentes clases sociales, ¿sí? Se comía queso, algunas especies animales, especias que traían de Oriente, digo, esto es algo que predominó en Europa por muchos años, tan predominó que es una causa del descubrimiento de este continente, y tomaron el refinamiento de las cortes griegas, ¿sí? En especial había una región en la Roma antigua que se llamaba Sibaria, no sé si ustedes conozcan el término sibarita, que es un sinónimo de una persona extremadamente refinada para comer, con gustos muy exóticos, y todo ahora que creo que le llaman gourmet. Ujú. Y el trabajo de hacer de comer, en primera instancia pasó a manos de los esclavos. Dentro de todas las funciones y el gran esclavismo que tenía Roma, pasó a los esclavos y se sabe que ellos fueron de los primeros cocineros, estoy hablando de cocina masiva, que estaban al servicio de las clases altas. Y a lo largo del tiempo esto se fue haciendo más sofisticado hasta que pues, ya surgieron las cocinas importantes, ¿no? Eh, en la Edad Media, digo, me estoy saltando trechos muy, muy grandes, estoy usando el Imperio Bizantino y todo esto, pero ya un poco más adelante, ya la caza de aves y otras especies, lo que le llaman la volatería, ya era importante, ya no todo dependía del mar o de la cacería de animales terrestres. Las clases populares no tenían acceso a la carne, solo a las vísceras, y eso da lugar a algo muy interesante, que es cuando se empiezan a fabricar los famosos fondos o caldos fondos, ¿sí? Que se hacen generalmente con huesos o con vísceras y que casi en todas las culturas, ¿sí? Se acostumbran. Como la gente pobre no tenía acceso a los grandes cortes de los animales, pues entonces dependían de lo que iba quedando y aprendieron a hacer platillos con ellos. Y muchos de esos se conservan. No es el caso del pozole, digo que ahí me pusieron de ejemplo el pozole. El pozole tenía otras connotaciones, más adelante les voy a decir aquí en Mesoamérica y más bien en México, ¿no? Bien. El huevo constituyó un importante aporte a la dieta, ¿sí? Aunque ya se usaba desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya se hacían preparaciones con esto. En las regiones del norte predominan las grasas animales, ¿sí? En las del sur, aceites y semillas exprimidas, ¿sí? En las regiones muy frías sabemos cómo es la dieta, o cómo suele ser la dieta en los países que son muy, muy fríos. Y un amplio uso de especias y de panes de diferentes cereales. Se usó mucho la cebada, que es considerado como panes negros, aunque con ciertas deficiencias todavía en los procesos y con un descascarillado que, bueno, ya después se descubrió que pues, no era lo mejor para hacer los panes, que está renunciando uno a la fibra, ¿no? Como datos interesantes más o menos, eh, existía un gran uso del jengibre y la canela, por ejemplo, en Galia, que era el nombre antecesor, antiguo de Francia. Se comían, como les decía, grandes cantidades de pan. Fíjense más o menos la cantidad que tenemos de carbohidratos, bueno, suponiendo que fueran de puro pan, 60%. Casi exclusivamente se empleaba pimienta y el azafrán en Alemania. ¿Mm? Los italianos fueron los primeros en usar la nuez moscada con fines culinarios. Ahora sabemos que es una especia que tiene muchos usos, tanto en repostería como en cocina salada. Y se tenía la idea, todavía se tiene, de que ciertas especies tenían propiedades afrodisíacas, ¿sí? Que eso es algo que ha permanecido y que casi todas las culturas tienen. Aquí en México, les quiero decir que
La gente a veces come mariscos crudos, que bueno, los epidemiólogos y los microbiólogos se paran de puntas cuando oyen que en México hacemos aquí los cócteles con las ostiones, por ejemplo, crudos, que el riesgo pues, es grandísimo, ¿no? Pero dicen que son afrodisíacos. Bueno, pues no hay nada comprobado bien. Entonces la gente pobre tenía acceso a carnes, si bien le iba, viejas, duras, y entonces, como les decía, se da origen a estos caldos concentrados, a platillos únicos. Aquí hay unos que les llaman cocido, caldo de pollo, o los caldos fondos, el famoso goulash en Europa. La paella misma se hace con una combinación, aunque no sea líquido y no sea caldosa, tiene de diferentes ingredientes y obviamente muy, muy nutritivos. Digo, quienes tengan práctica en la cocina sabrán que el usar vísceras o el usar huesos en los caldos pues les da cierta consistencia. Entonces, no necesariamente necesitaban comer el alimento directamente el músculo, que es lo que se come de la carne, para poderse nutrir bien, sino que también en las vísceras podían encontrar una buena forma. Y tan es así que, bueno, pues se ha mantenido la especie, ¿no? Bueno, ya para esta época se tenía una gran compilación de conocimientos culinarios, a los que se fueron sumando nuevas técnicas de preparación, ya con la apertura comercial, con los grandes descubrimientos y viajes marítimos, se fueron estableciendo nuevas tendencias alimentarias, ¿sí? Todo lo que trajo Marco Polo con sus expediciones a Oriente, no nada más digo la pólvora ni los fuegos artificiales, sino costumbres alimentarias, igual en los países asiáticos, ¿sí? Se empiezan a tener ideas que se han preservado a lo largo de los años, de que se comienza la comida con una entrada que suele ser una sopa. Hay quienes han tratado de darles una explicación clínica o científica, que no, una sopa es muy necesaria. Bueno, queda sentado el consumo de bebidas alcohólicas pre y post comida. Acuérdense que a lo largo de la historia siempre han existido el consumo de bebidas alcohólicas, desde los sumerios, los egipcios, que les atribuyen a veces el descubrimiento o la primera preparación de las cervezas, el vino por años y muchas veces, bueno, pues, que tenían un uso muy, muy extendido en toda, sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde se tienen más registros. En América pasaba algo diferente con algunas bebidas, en particular en México, por ejemplo, el pulque, que es una bebida que proviene del maguey, solo lo podían consumir ancianos o gente de cierta posición, al grado en que si encontraban a alguien joven que estuviera alcoholizado, podría correr el riesgo de hasta de pena de muerte, cosas así de graves. Sin embargo, en Europa se acostumbraba el consumo de bebidas alcohólicas, los vinos, para acompañar la comida o alguna bebida más fuerte, como un aperitivo, como un pre, y alguna bebida también para después de comer. Y nuevamente se manifiestan los privilegios de las clases altas en el consumo de alimentos de origen animal. Parece ser, y si nosotros lo vemos ahora, pues quienes tienen mucho dinero, pues tienen la oportunidad de comprar un buen corte de carne, o un buen lechón, o comer pato, y quienes no, pues bueno, pues comen a lo mejor en menor cantidad, o otro tipo de cortes más baratos, y ahora con la variedad y diversidad que hay en el mercado, pues pueden escoger alimentos de diferente naturaleza, como los embutidos, etcétera, etcétera. Bueno, en la actualidad, sí, es clara la afirmación de que los cambios sociales y en particular los cambios en la forma en que nos alimentamos han variado en los últimos 50 años, más que en todas las épocas de la vida. Ustedes se fijan que casi todo estaba basado en el consumo de grandes especies, en el pan, ¿sí? Aquí en el maíz,
en las formas de preparación de ciertos alimentos. No éramos muy carnívoros, digamos, no se consumía en exceso la grasa, por ejemplo, pero con la colisión que hubo de culturas a partir de la época del descubrimiento de América, pues cambió ligeramente. Sin embargo, porque se traían las costumbres antiguas de Europa, últimamente por la tecnología alimentaria, los cambios han sido verdaderamente vertiginosos y rápidos. ¿No? Estamos en sociedades de consumo. Ajá. Buscamos alimentos o se buscan alimentos químicamente puros, asocian una buena alimentación a la longevidad, ¿sí? Comparativamente con como éramos los seres humanos antes, ahora hemos disminuido el trabajo físico, ¿sí? Ya no somos más sedentarios a nivel general, ¿sí? Cada vez buscamos diferentes socializaciones de los alimentos. En muchos países en América se socializa con los alimentos. Un evento familiar, una despedida, todo va en pos de los alimentos, ¿sí? Esta simbología prehispánica y precolombina que tenían los alimentos se ha perdido y han surgido eh, ahora en la modernidad, a partir de, por decir, de los años 60, sistemas alimentarios, ¿sí? Que buscan encontrar la llave para alimentar a la población y les digo con toda tristeza que pues, en la mayoría de los casos no han funcionado porque la población pues, ha tenido problemas que veremos más adelante en este mismo diplomado, relacionados con una forma inadecuada de consumir los alimentos o de tener las actividades eh, físicas acorde a lo que necesitamos. Entonces, si pensamos en no vivir pensando en la caloría, en las calorías, bueno, pues también pensamos en vivir, en no pensar en el ejercicio, ¿sí? Y entonces nos pasan cosas consecuentes de lo mismo. Y bien, la importancia social de la alimentación pues, sería como un antecedente, pues, que comemos diferente a como comían nuestros antepasados, ¿sí? Los gobernadores, por ejemplo, aquí en América tenían su comida especial. Aquí había un emperador que se llamaba Moctezuma, Xocoyote, que diario le traían pescado fresco del lugar más cercano, que estaba a más de 300 kilómetros. Y se hacían carreras de relevos para traerle pescado fresco al señor. Y pobre del que se retrasara, porque el pescado se echaba a perder y ya sabían cómo eran los castigos aquí con los mexicas. Estoy hablando en particular de los mexicas, que era los opresores máximos de aquí de América, al menos de México, que era un pueblo guerrero, ¿no? El trueque fue la forma más cómoda de los alimentos. En los grandes mercados se cambiaban. El que tenía muchas gallinas, bueno, no había gallinas, el que tenía muchos guajolotes, los cambiaba por el que tenía muchos, a lo mejor mucho maíz, y así sucesivamente. Se iban cambiando especies, calabazas, papas, chícharos y algunos aportes más adelante del mundo occidental. Entonces, se tenían los alimentos primarios. Yo nací en el 65, 1965, donde todavía podíamos encontrar muchos alimentos que estaban en su estado natural. No había tanta ingeniería ni tecnología de alimentos, pero obviamente yo ya nací cuando ya se usaban enlatados, ya estaban, los cereales de desayuno ya existían, pues, tienen más de 100 años, y todo lo que se usó, imagínense, para la guerra, para las grandes guerras, todo lo que había que tener empaquetado, ¿sí? Para atender a los grandes volúmenes de soldados que tenían que combatir y que necesitaban estar bien alimentados y no hay que olvidar que también necesitaban estar bien bebidos porque a lo mejor no lo dicen las crónicas, pero la mayoría de la gente que peleaba en estas grandes guerras estaban bajo efectos de alcohol
o de drogas. No se podría entender de otra forma el que la gente estuviera tanto tiempo bajo esta situación. Entonces, la alimentación indígena nos corresponde como rasgo de identidad, ¿sí? Han señalado algunos antropólogos que es un marcador cultural, los alimentos, que nos hace pertenecer a un grupo o a un estrato determinado, y es comúnmente utilizada por los sujetos como una forma de identificarse con respecto a otros con los que mantiene contacto, al grado en que los alimentos pueden estratificar a la gente, pues decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, por mucho tiempo decían, ¿no? Los que comen frijoles, pues es gente pobre, porque no les alcanza para carne. Entonces, si había frijoles, pues la gente lo veía mal. Decía, no, bueno, pues no te alcanza para carne o algo así. Entonces, como que limitaba. ¿Mm? Al grado incluso en los años 40, 50, el símbolo de una persona opulenta era una persona obesa. Decía, bueno, pues soy obeso y aparte estoy rojito y estoy sano. Ahora sabemos que no, porque está hiperventilando. Ajá. Y soy una persona que puede comprar mucha comida y por eso estoy gordo. Entonces era una señal de que yo pertenecía a una clase social acomodada. Entonces, las ideas que la población tiene sobre los alimentos se reflejan también en los significados que los atribuyen. Entonces, se regulan las elecciones alimentarias, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces pensamos que el comer es ya ser como autómatas, ¿no? Muchos jóvenes ahora vemos con tristeza que, bueno, ya el evento de comer ya lo ven como en un segundo plano, ¿no? Como me voy a meter un programa y que me va a dar todo, y a lo mejor buscan alimentos que les den todo. Entonces, las elecciones alimentarias se regulan, las elecciones por la ocasión, ¿sí? Ocasiones importantes o simplemente el tener el placer de comer con alguien, ¿sí? Por la condición socioeconómica, ¿sí? Por la edad, digo, desafortunadamente hay alimentos que no son bien vistos en grupos de edad, ¿sí? Es muy raro, les voy a poner un ejemplo, que a un joven de 17, 18 años no le gusta una hamburguesa, ¿no? Dice, oye, pues estás enfermo, te pasó algo, pues, tú debes de comer hamburguesas porque eres joven, ¿no? Etcétera, ¿no? Por el sexo, aquí en México es muy sexista esta parte de la alimentación. El que come más chile es el más valiente, las mujeres comen poco chile, pero los hombres deben de comer mucho chile porque así son más valientes, ¿no? El estado fisiológico, ya hablando en parámetros serios de nutrición, estado fisiológico que debe de condicionar la forma de comer o el significado de los alimentos, la imagen corporal, que esto da lugar a la dismorfia o a los trastornos de la conducta alimentaria. Mucha gente que vive pensando en que los alimentos dan cierta imagen, ¿sí? Sí, por ahí es cada de las cosas que oyen en televisión o en TikTok, que todos somos víctimas a veces de todas estas cosas, donde dicen, bueno, ¿sabes qué? No comas tal alimento porque se te van a borrar los cuadritos del abdomen, ¿no? Este alimento te los borra, etcétera, ¿no? De cosas de este tipo sin fundamento. Ajá. Bien, y el estado de salud como tal, ¿no? Entonces, ver qué alimentos me favorecen o no de acuerdo a mi estado de salud, y esto lo veremos también en la parte de la nutrición en las enfermedades crónico-degenerativas o en las enfermedades de nuestros tiempos. Bueno, y algunas consecuencias sociales que han tenido estos cambios de la alimentación. Bueno, pues el lugar que ha ocupado la tecnología en la alimentación es grandísimo. Si ustedes van a los supermercados o a las tiendas de distribución de alimentos, van a encontrar una gran variedad de alimentos, de tipos y subtipos del mismo alimento, ¿sí? Y al menos los que yo les puedo decir, en la sociedad mexicana hay cambios alimentarios que contribuyen a una presencia de una creciente obesidad y las enfermedades asociadas a los alimentos. Ahora, ¿sí? Gustándonos o no contar calorías, los alimentos, muchos tienen por unos cuantos pesos o monedas eh, una gran cantidad de calorías. Entonces, este balance ingreso-gasto pues se ve completamente favorable
para ganar peso, ¿no? Y entre las últimas anotaciones que vamos a hacer de esto, la estratificación social y de los alimentos, ¿no? Como ya hemos apuntado, la selección determinada de ciertos alimentos te permite o no la integración de estar en un grupo social específico. Ya les ponía el ejemplo de los frijoles. Fíjense qué interesante esto que sacamos de aquí del historiador Jeffrey Plichner. Decía, si un indígena quería dejar de serlo, se iba a vivir a las ciudades, vestía como mestizo y comía pan, lo que era suficiente para dejar de ser reconocido como indígena. Acuérdense de la gran discriminación que hubo, ¿sí? Por los indígenas cuando llegaron los españoles. Esto lo redactó en algunos textos al grado en que decían, se atrevió algún autor, no recuerdo ahorita su nombre, que el comer maíz, que los indios eran tontos porque comían maíz, que necesitaban comer trigo, porque el maíz no los dejaba que su cerebro evolucionara. Imagínense a qué grado, era ya una segregación a partir de los alimentos. Entonces, vean la importancia que puede tener el tener o no los alimentos. Bien, pues vamos a meternos después de esta parte introductoria con los alimentos que me parece bastante constructiva para ir haciendo estructuras en todo lo que puede significar la alimentación. Ahora se maneja el término de alimentación saludable. Y por alimentación podemos entender que se puede lograr un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente por no tener afecciones o enfermedades. ¿Sí? Es un nivel de eficacia funcional o metabólica donde el organismo a nivel microcelular como a nivel macro, a nivel social, logra una armonía con el medio ambiente, ¿sí? En este proceso humano de salud y enfermedad, donde se integran los sistemas biológicos, psíquicos, sociales, sus interacciones que forman parte de la actividad humana y que garantizan la estabilidad o inestabilidad de un estado saludable o patológico del hombre y su sistema de relaciones, donde los procesos sociales desempeñan un papel determinante, pero no agotan ni sustituyen los procesos psíquicos y biológicos. Entonces ya nos importa la parte social, pero también lo que los alimentos nos están aportando. Diferentes formas de tener líquidos. Esta segunda me gusta mucho porque es como la evolución de lo que bebemos, ¿no? Al principio, pues bueno, faltó ahí el primer y más ecológico envase que existe, que es la leche materna. Biberón, refresco, se los dejo a su imaginación, seguramente cerveza, y al último, ¿ya vieron? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a modificar la situación de salud y nutrición? Pues obviamente los cambios demográficos, socioeconómicos, en los patrones alimentarios y en los estilos de vida. Los demográficos, pues cambia la estructura poblacional. Se envejece paulatinamente la población. Hay más población adulta en el mundo que hace 30, 40 años. Acuérdense que la esperanza de vida ha crecido. Hay disminución de la natalidad, ¿sí? Comparativamente. La migración de las grandes ciudades, el ambiente de campo, la industrialización, algunos aspectos relacionados con los descubrimientos y en estas dos últimas imágenes que ven ustedes a la izquierda, la facilidad con la que se obtienen alimentos ahora. Yo recuerdo cuando era joven era difícil de encontrar, ya había máquinas, digo, tampoco soy tan bien, pero era difícil encontrar alimentos este, en tiendas, en lugares. No era tan fácil y no era tan fácil que tuviéramos dinero, tuviéramos a nuestro alcance
los alimentos. Actualmente no, es muy, muy fácil. Ha cambiado la población, los aspectos demográficos los aspectos socioeconómicos, pues obviamente también se ven impactados por fenómenos de la salud. Hay más obesidad en el mundo, eso es cierto. Eso no es nuevo, es cierto. Sí, reconocido a nivel mundial. Ujú. Y paradójicamente, los datos del Banco Mundial reportan que no se tienen los ingresos suficientes para proporcionar una alimentación adecuada. Entonces, se consumen alimentos hipercalóricos, nuevamente me vuelven a importar las calorías, hipercalóricos, de bajo precio, ¿sí? Porque no me quiero ver delgado, no quiero mostrar que tengo, aunque esté mal nutrido, ¿sí? Pero tengo obesidad. De alguna forma, el tener esto me está asegurando que tengo la alimentación suficiente. La gente pobre, pues, es la que más gasta en alimentos proporcionalmente. Cambian los patrones alimentarios, por supuesto, esto que vimos previo como histórico, es una forma. Los alimentos altamente procesados empeoran, ¿sí? Comer fuera de casa, la forma de comer, ¿sí? Y la obesidad, cómo está permeando en el mundo. Y no nada más queda ahí, ya está más que comprobado, esto se comprobó hace más de 60 años, que no era un estado nada más social el tener obesidad y que los adipocitos no eran bolas de grasa, ¿sí? La obesidad es un problema que es el pase directo para tener enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, incluso problemas que cada vez son más comunes. Ahora, el fenómeno que está surgiendo del síndrome de ovario poliquístico en mujeres jóvenes, ¿sí? Relacionados con obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, desencadenando en enfermedades que afectan al endotelio vascular, que están afectando las arterias y las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares que se están volviendo cada vez más comunes en los países en vías de desarrollo. Y esta imagen está muy interesante, ¿no? O sea, por un lado tengo los alimentos saludables, sonrientes, y por otro lado tengo alimentos industrializados, pero pues ya no está tan sonriente la carita. Y vemos la gran cantidad de marcas que están permeando en el mercado. Ojo, ¿sí? Podemos tomar ahí, digo, nadie tiene una vaca fuera de su casa y ni tiene hectáreas de terreno ahí para sembrar y hacerse su propia, sino que de los alimentos habrá que escoger y precisamente para eso estamos eh, en estas reuniones para que podamos escoger de lo que hay, qué es lo que más nos conviene y qué puede ser lo eh, posible para lograr tener salud, evitar o alejar o retardar que aparezcan enfermedades.